Hello, annyeonghaseyo. Yo soy Liyun. Y yo soy Jisung. Y bienvenidos al primer episodio oficial de su podcast, Cafecito con Lizun. ¡Yay! Ok, advertencia. En este episodio se tocarán temas delicados. Se recomienda discreción. Evite autodiagnosticarse, por favor. Si se siente identificado con alguno de los síntomas que expondremos a continuación, es recomendable que vaya a ver a un especialista. La siguiente información es meramente informativa, sin fines de lucro. Ok, ahora a partir de esa advertencia, pues por fin ya estamos de estreno con el primer episodio oficial del podcast. Y estoy muy emocionada y también estoy nerviosa por cómo nos va a quedar este episodio, pero quedará bien, yo sé que sí. ¿Y tú cómo te sientes el día de hoy, mi estimada? Igual, más que nerviosa, muy emocionada, ¿sabe? Porque es que este es un proyecto, como ya le habíamos dicho desde el piloto, que pues ambas queríamos que creciera, ¿no? Entonces oficialmente ya vamos a empezar ahora sí con lo chido. Ahora, yo siento que vamos a empezar bastante fuerte, pero me emociona bastante ya poder iniciar con un tema tan importante como este, porque pues como se habrán dado cuenta en el título del podcast, del episodio, vamos a hablar sobre un tema muy importante de la salud mental de hoy en día. Y pues como no, hablaremos no solo de esto, sino también de los trastornos parecidos y de los que pues prácticamente se presentan día a día en la actualidad. Y para esto, para poder desarrollar nuestro tema, voy a entrevistar a nuestra primera invitada. ¿Quién será? Sí. ¿Quién será? No lo van a adivinar. Forma parte del equipo de Cafecito con Lizun y es nada más y nada menos que Liyun. ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Está lista? Sí, claro que sí. Vengamos con todo. Bueno, a ver. Yo voy a decir, ¿por qué a ella? ¿Por qué será? Bueno, yo quiero responderles, ¿no? Me gustaría saber ¿por qué? ¿Por qué la voy a entrevistar a usted? ¿Por qué tú? Díganos, ¿por qué? A ver, miren, hay 3 puntos importantes, literalmente. O sea, el tema que vamos a tratar hoy es la ansiedad. Y como pregunta mi estimada Jisung, o sea, ¿por qué tú? Bueno, hay 3 razones aparentes. La primera es universidad, la segunda es universidad y la tercera es personal. Así de, porque yo sé más que nadie lo que vamos a hablar. ¿Okay? Así que sí. Sí, bueno, ajá. Primer tema, universidad. Yo estudié Ciencias de la Educación, soy graduada de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Entonces, sí, gracias, muchas gracias. Dentro de nuestro currículum que llegamos a ver en la universidad, fue como un parteaguas, por así decirlo, uno de los temas que nosotros vimos en la universidad dentro de los trastornos que llegan a ocurrir dentro del desarrollo del ser humano, en su paso del tiempo, ya saben, nacimiento, infancia, adolescencia, adultez, vejez. Y la ansiedad es uno de los trastornos, por así decirlo, que llega a suceder dentro de esos desarrollos. La segunda es la manera personal, porque literalmente un día, o más bien una madrugada, es que las madrugadas, específicamente las madrugadas, es que las madrugadas tienen un no sé qué, qué sé yo, que... Es como que el cerebro dice, ay, ya es de madrugada, como que me dieron ganas de atacarme, no sé. Ándale, entonces pues sí, así me pasó, mi cerebro se me atacó. Entonces pues literalmente sentía que me moría, amigos, pero no me estaba muriendo, o sea... Sí, pero no. Es que desperté, pues, ya saben, una taquicardia, una arritmia. Empecé a sudar un buen. No creo que lo sepan todavía. Bueno, todavía. Aún no. Aún no. Entonces, pues, me empecé a sentir mal, desperté, dije, me estoy muriendo. Me está dando algo, no sé, un achaque, algo ahí, un infarto, sí. Pero legit no era. Es que hagan de cuenta que yo sabía que tenía algo, que me estaba muriendo, pero no me estaba muriendo.
Ustedes dirán, ¿cómo? Ajá, es que yo sentía que como que algo dentro de mí me decía que no era físico exactamente, sino que había otra razón. Entonces, pues al día siguiente voy con una doctora, me revisa, la clásica revisión general y me dice, no, amiga, tú estás bien. Y yo, no. Yo sé que no. Yo sé que no. Hágalo otra vez. Otra vez, en la madrugada yo sentí esto. Y como que le dio curiosidad y me dice, a ver, vamos de nuez. Entonces, pues ya me volvió a revisar, me tomó la presión, la oxigenación en la sangre, me dice, no, es que todo está muy bien. Y así haya sido de apenas, o sea, tendrías como alguna secuela o algo así, por así decirlo. Entonces, pues no tienes nada. Entonces me dijo, ¿has ido con un psicólogo alguna vez? Y yo, legit, sí, pero no. ¿Cómo Entonces, le explico? ¿cómo le explico? Ya sabe, es personal. Entonces, pues me dijo, mira, te puedo mandar a como algún medicamento naturista, pero, ojo, para esto yo tenía 19 años en ese momento. Entonces me dijo, literalmente estás muy chiquita para que yo te mande un medicamento, así sea naturista, o sea, pues como que no. Uh-huh. Entonces me dijo, ¿qué te parece si mejor pues vas con algún experto en la salud mental que te cheque y a lo mejor puede ser por ahí? Entonces, porque, o sea, físicamente pues no tienes nada. Entonces dije, ok, va. Y entonces como que ese comentario que dijo la doctora, perdón, como que confirmó ese pensamiento de que yo tenía de que esa como espinita, que, ¿no? ajá, como esa espinita de, yo siento que no es algo físico, va por otro lado. Yo sé que no soy normal. Exacto. Entonces dije, como que lo confirmó y solo faltaba confirmarlo, literalmente. Entonces pues ya fui con una psicóloga, ya me checó y me dijo, efectivamente, pues sí tienes ansiedad, pero ojo aquí, porque ustedes dirán ansiedad, pues que no todos tenemos, o sea, legit sí, pero no. Porque hay muchos tipos de ansiedad, pero principalmente hay como 3 específicos que son el parteaguas de todo lo demás. Vayan tomando Porque, nota. sí, Anote. porque miren, hay una ansiedad que literalmente todos tenemos, que es justamente la que aparece como un método de supervivencia. Que, ajá, pues sí, un método de supervivencia. Por ejemplo, veámoslo de esta manera, veamos que en nuestra cabeza hay como las alertas sísmicas, algo así. Entonces hagan de cuenta que en nuestro cerebro hay una cajita de alerta sísmica, pero en lugar de decir alerta sísmica dice ansiedad. Entonces hagan de cuenta que venimos caminando por la calle y viene un carro de repente y alguien va y baja la palanca de esa alerta llamada ansiedad, se empieza a activar y nos genera 2 tipos de reacción. Uno es el de la huida y el segundo es el de la lucha. Esto es para cualquier tipo de riesgo que nos aparezca. Esa es la que todos tenemos, es como un mecanismo de defensa. Esa es como la definición de ansiedad en general. Pero ahora hay otro tipo de ansiedad, que es el que yo tengo, que está como en un límite intermedio. O sea, es psicológico, sí, pero no tiende a ser ya... ¿Patológica? O sea, sí, pero no. Porque hay otro tipo de ansiedad que ya es literalmente llamado trastorno de ansiedad. Parece que el jefe final. Exactamente, el jefe de jefes. El jefe de jefes, el trastorno de ansiedad, ese sí ya sí es patológico igual, o sea, es patológico como el de la ansiedad normal, pero no de reacción, sino como el mío, por ejemplo, que es psicológico. Pero la única diferencia es que, por ejemplo, con el mío, yo sí soy un sujeto funcional en el sentido de que puedo realizar mis actividades cotidianas sin ningún problema. Puedo salir de casa, puedo ir a la escuela, puedo ir al trabajo, puedo ir a algún otro lado, que a lo mejor sí me puedo llegar a sentir mal, pero no es como que si pongo un pie fuera de casa me voy a morir. O sea, no. O sea, todavía es más llevadero, por así decirlo, y lleva un tratamiento psicológico. A diferencia, por ejemplo, de ya el jefe de jefes, que ya es de, muchas veces se necesita ya una medicación, porque puede ser también ahí un tema neurológico, que ya necesita un tratamiento psiquiátrico, aparte del psicológico, obviamente, y las personas ya no tienden a ser tan funcionales.
que incluso, por ejemplo, el hecho de incluso levantarse de cama les cuesta mucho trabajo, les da miedo incluso a veces dormir o despertar también, el salir a otro lugar, el explorar cosas nuevas, todo les da miedo por lo mismo. Ahora sí que, más que como tipos, también sería que va por niveles. Puede ser, sí. En algunas personas puede llegar a presentarse como por niveles y hay otras que no, que es de golpe. Por ejemplo, ¿cuáles serían las causas por la cual una persona podría, pues, llegar a esos niveles o esos tipos de una manera más patológica? Sí, principalmente, o uno de los más principales, por así decirlo, es la genética. Por ejemplo, si yo tengo un familiar, por ejemplo, la primera línea de familia de nosotros, por ejemplo, de una persona, pues es papá y mamá. Entonces, si mamá tiene ansiedad, pero papá no, tengo el 50% de probabilidad de heredarla, porque se puede heredar. Ahora, puede ocurrir en viceversa. Mamá no la tiene, pero papá sí. Se puede, igual hay un 50-50 de heredar o de no hacerlo. Ahora, si ambos la tienen, pues... Ya valió. ¿Qué te puedo decir? Ya ganaste. Ya ganaste, amigo, sí. O, por ejemplo, a lo mejor papá y mamá no la tienen. Dices, pues ya me salvé. Pero a lo mejor algún abuelo, algún tío, algún bisabuelo, un tatarabuelo. Amiguitos. Exactamente, árbol genealógico. Por eso es importante que estudien sus árboles genealógicos. Por cualquier cosa. Por el chismecito. Sí. Entonces a lo mejor de ahí se puede heredar. Ahí, por ejemplo, en México está esa palabra que es de abuelear. De que, tú abueleaste. Sí, justamente a lo mejor puede también ir por ahí. O sea, se puede heredar. Esa es una. Dos, el tipo de personalidad de la persona, el estrés al que se ve envuelta todos los días, qué tan susceptible es al estrés y qué tan altos son sus niveles de estrés. También puede ocurrir en la cuestión de si consume algún tipo de medicamento, que incluso los medicamentos, o sea, no puedo decir así de, pero si hay algún medicamento por ahí existente que puede llegar a activarlos. El consumo de sustancias ilícitas o no tan ilícitas, como el tabaco y el alcohol, por ejemplo. También algunas situaciones de riesgo que llegan a presentarse en la vida cotidiana, cosas así, o sea, sí son varios factores los que pueden llegar a activarla, tanto factores de riesgo como factores hereditarios. Oh, vaya, ahora sí que existen demasiados factores tanto intrapersonales como interpersonales, incluso podría decirse que el ambiente mismo te hace reaccionar de esa manera. Exacto. Con la ansiedad. Sí, sí. Y usted mencionó algo muy interesante hace rato, bueno, es que hace como una semana vi la de Intensamente 2. Sí, un clásico. Me gustó mucho. Y usted dijo que la ansiedad es como esa alerta. Y luego lo que pensé fue en esa escena, justamente, ve que ya le cambian el tablero para la pubertad y luego aparece la sirena de pubertad. Sí. Y llega luego ansiedad. O sea, literal se ve así, o bueno, no se ve así. Podría decirse que es como la película, como en esa escena. Pues es que prácticamente lo que Disney hace es poner no solamente la ansiedad, sino como las emociones y la estructura cerebral, por así decirlo, en cuanto a las emociones, y de una manera más digerible, de una manera más sencilla y bonita y digerible para el público en general. Entonces, sí, o sea, porque no te van a poner algo tipo Grey's Anatomy que te abren el cerebro y, o sea, no. Sí, aquí está tu tristeza, mírala. Porque pues no, o sea, lo muestran de una manera así más bonita, más digerible. Entonces, de una manera así, pues hagamos de cuenta que nuestro cerebro tiene esos personajes y literalmente aparece ansiedad. O sea, ansiedad la ponen desde la pubertad. Pero, o sea, ansiedad puede aparecer antes. Ahora sí que depende de la persona, de su entorno, bueno, de todo lo que ya nos dijo, ¿no? Sí, porque, exacto, porque, o sea, la ansiedad, o sea, hay varios tipos de ansiedad, sí, pero también la ansiedad no es una sola en el sentido de que todas las personas tenemos lo mismo, no, o sea, depende de la persona, es el tipo de ansiedad que puede llegar a tener.
y cómo se le va presentando y cómo es que la persona va mejorando o puede recaer y se puede volver a levantar. Muchas personas ya no se levantan. O sea, sí, depende mucho también de la persona y cómo lo interprete, cómo se lo tome, cómo lo trate y consecutivamente. Sí. Siguiendo con el ejemplo de Riley, por ejemplo, bueno, otra vez, yo repito las palabras, disculpen. ¿Ves que hay una escena? Ajá. Ya al final. Sí. Que ha desatado como que mucha, no polémica, pero sí muchos debates en las redes sociales de si lo que tuvo Riley fue un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Oh, sí. Porque, o sea, ahí está el muñequito, ¿no? Pero, según lo que estoy investigando, más o menos, hay muchos síntomas que son muy similares. Cuando Riley se va al cubículo para así que castigada, y es donde le empieza a dar este ataque, hay muchos síntomas que podrían llegar a incluso confundirse porque son muy parecidos. Sí. Entonces, ahí, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad? Ok. Justamente sí había visto ese debate en las redes sociales de no, es de pánico, no, es de ansiedad. Pues lamento informarles que es de ansiedad. En efecto, están mal. Ajá, bueno, sí es de ansiedad. ¿Por qué? El ataque de pánico se da cuando una persona tiene enfrente o está viviendo en ese preciso momento lo que le da miedo, sus mayores temores o simplemente lo que le da miedo. Por ejemplo, si vemos en la primera película, Riley le tenía miedo a los payasos. Bueno, entonces hagamos de cuenta que Riley pequeña viene caminando y de repente ¡pum! Se le aparece un payaso enfrente. Entonces, sí, entonces Riley lo que va a hacer es que va a empezar a tener miedo, va a empezar, por ejemplo, con alguna sudoración, algunas palpitaciones, porque pues el corazón por lo mismo, la misma adrenalina, pues se va a empezar a acelerar. A lo mejor cuando habla empieza a tartamudear, cosillas así, pero porque su miedo lo tiene enfrente. El ataque de pánico es eso. El miedo que tú tienes, ojo, no es un miedo irracional, es un miedo que está enfrente de ti. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una situación. Que, por ejemplo, un claro ejemplo aquí en México, somos un país con actividad sísmica. Si tú eres una persona que le tiene miedo a los sismos, y tú en ese momento estás viviendo un sismo, pues obviamente vas a empezar a desarrollar un ataque de pánico porque estás viviendo algo que le tienes miedo. Ahora, la ansiedad muchas veces lo ponen como un miedo irracional, sí y no. No, ¿por qué? Porque la ansiedad viene de cargas de estrés. Por ejemplo, en el caso de Riley, muchas veces, justamente eso es lo que generó como la polémica, porque dicen, es que apareció al momento. Sí, pero no, porque Riley empieza a acumular un estrés desde que llegó al campamento y para otros es desde mucho antes. Por ejemplo, desde que las amigas en el carro le dijeron, pues, ¿qué crees? Que ya nos vamos de escuela, te quedas sola, amiga. Y la Riley decía, ¿qué? Y entonces, porque ahí es lo que yo estaba pensando, por lo que yo investigué, los ataques de ansiedad puede que sean, nuestra mente nos haga pensar que son en el momento, pero ya traes, como dices, arrastrando varios desde antes, como si fuera una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande hasta que pues prácticamente explotas. Exactamente. Pero acabas de decir una palabra muy interesante, que es estrés. O sea, porque... ¿Cómo decirlo? O sea, muchos también decimos, no, es que ando muy estresado, o también en ciertas situaciones dice, es que esta cosa me da ansiedad, y te dicen, no tienes ansiedad, solo estás estresado. Y dices, pues entonces, ¿qué es el estrés? Porque puede llegar a confundirse, ¿no? Supongo que el estrés tiene que ver también con la manifestación tanto de la ansiedad como del pánico. Sí, de hecho, así como les expliqué que la ansiedad es una respuesta normal ante a un suceso que puede ponerte en peligro, que es como esa alerta de que o corro o peleo. Bueno, el estrés también es una respuesta normal de cualquier ser humano. Igual puede ser al mismo riesgo, al igual que la ansiedad. Por ejemplo, en el caso del estrés, ¿cómo funciona el estrés exactamente? Bueno,
hay algo que se llama cortisol, que literalmente es una hormona específica por excelencia del estrés. Cuando esa entra en acción con el organismo, pues produce una alteración en el ritmo cardíaco de una persona y detona la aceleración igual del mismo corazón y por consiguiente manda señales al cerebro que hacen que el cuerpo comience a prepararse en respuesta justamente a una huida o lucha de una situación que se está presentando. Pero aquí ya hay una hormona de por medio, una hormona específica. El estrés como tal no, es más como una reacción. Esa, por así decirlo, puede ser la diferencia, porque ansiedad y estrés no es lo mismo. Pues dice que el estrés sería más como temor. Es que es parte de, porque el temor se puede presentar en ambos. Y justamente de ahí sale la reacción de huida. Ajá, porque por ejemplo cuando lo explicaba ansiedad, decía, temor cuida a Riley de las cosas que puede ver. Y yo de las que no puede ver. Exactamente. Entonces el estrés sería parte de temor. Por así decirlo. Y algo así. El estrés, si incrementa, se vuelve ansiedad. Es que sí, acabas de decir algo muy importante. ¿El estrés se puede volver ansiedad? Sí, sí se puede volver ansiedad. No son lo mismo, pero sí se puede llegar a convertir. Cuando los niveles de estrés, como es lo que pasa con Riley, son demasiados y se empiezan a acumular, obviamente es como una ollita express. Si empieza a sonar y en algún momento va a explotar. Ay, no. Porque son muchas cosas. Es un too much para las emociones, los pensamientos y el cerebro en general de una persona. Exactamente. Y los síntomas, pues, son diferentes, por así decirlo. Por ejemplo, la ansiedad, pues algunos son tensión o sudoración o sensación de intranquilidad, por ejemplo. Los del estrés puede ser, por ejemplo, mal humor, pensamientos de ansiedad o soledad. Pero, por ejemplo, tienen síntomas comunes, que es, por ejemplo, la diarrea o la respiración acelerada. Pues sí, hermanos, te da diarrea. Palpitaciones, taquicardia. Por ejemplo, hay algunas que sí son similares. Y esos son como que más físicos, ¿no? Sí, son más físicos. Pero, por ejemplo, la ansiedad tiene otros. O sea, esos solo serían los que comparte con el estrés. Sí. ¿Cuáles son los síntomas entonces de la ansiedad? Es que la ansiedad tiene varios. Y es que, miren, esto sí lo voy a sacar de la manga, por así decirlo. Esto sí me gustaría leerlo porque, hay una página que pueden encontrar en Insta, es un perfil de Insta, que se llama Centro de Ayuda Psicológica SLA. Ahí en esa página nos explican muchísimas cosas de la ansiedad, pero muchísimas. Y, por ejemplo, aquí lo que nos dicen, lo que nos explican en este perfil, en esta página, en este centro de ayuda, es que todos los síntomas que se pueden presentar en la ansiedad se van a dividir en 3 tipos de categorías. La primera son la psicofisiológica, la segunda es la cognitiva y la tercera pues son los motores. Y ahora ustedes dirán, entonces, ¿cuáles son? Miren, los psicofisiológicos pueden ser, por ejemplo, los más clásicos: mareo, vértigo, alteraciones visuales, taquicardia, palpitaciones, sudoración excesiva, escalofrío, sofoco, dolor en el pecho. Esas, o por ejemplo, incluso, por ejemplo, en las mujeres, alteración menstrual, disfunción eréctil, por ejemplo, fatiga. Sí, por eso dije, en los hombres, sí. Por ejemplo, ahora, si nos vamos a lo cognitivo, puede aparecer miedos o preocupaciones injustificadas, pensamientos catastróficos, ideas negativas, pérdida de autoconfianza, sentimiento de inferioridad o dificultades para tomar decisiones, por ejemplo. Y los últimos, la última categoría, son los síntomas motores. Esto es torpeza, hiperactividad, sobresalto, irritabilidad, agresividad, tartamudeo, problemas para conciliar el sueño y también las conductas de riesgo. Así que ojo ahí. Son un buen, la verdad. O sea, y bueno, yo supongo que estos son los síntomas generales, ¿no? Sí, de cualquier tipo. Pero como hay demasiados síntomas, yo supongo que deben de haber tipos de ansiedad. Sí. Porque no creo que solo, bueno, sí nos mencionó los 3 primeros. Ajá. Pero yo investigué que el pánico, hay trastorno de pánico.
Y eso también tiene que ver con la ansiedad. Sí, Ahora sí. Que es un montón de cosas ahí revueltas. Sí. Eso ya se va más dirigido. Ahora, los tipos de ansiedad, sí hay varios. Y eso ya está más relacionado con el que acabamos de decir en este podcast, jefe de jefes, que ya es como el trastorno de ansiedad. Porque puede existir un trastorno de ansiedad generalizado, que ese es como el más clásico. De ahí puede haber, por ejemplo, trastorno de ansiedad por separación. Este suele ocurrirle más como a los niños y a los adolescentes. Por ejemplo, cuando papá y mamá, o papá y papá se están divorciando, usualmente ahí es cuando tiende, por ejemplo, a aparecer. También puede haber mutismo selectivo. Ese es el fracaso constante de la comunicación en un ambiente social específico. Sí, yo. Sí. No recuerden no autodiagnosticarse, por favor. Sí. También puede ser fobia o miedo específico. Eso puede ser a cualquier cosa, ¿eh? No es como que, por ejemplo, los payasos. No, o sea, puede ser cualquier cosa. Trastorno de ansiedad social. Ese junto con el generalizado, son los más clásicos. O sea, esos sí son como los jefes de jefes. Ándale, exactamente. El trastorno de pánico, como tú también lo mencionas. La agorafobia. La agorafobia es el miedo a estar en un espacio abierto. Que tengas miedo a salir de casa o a entrar, por ejemplo, a algún transporte público, por ejemplo, estar en sitios cerrados también. En multitudes, algo así. Sí. Miedo a estar afuera de tu zona de confort o de tu zona segura de una manera física. Algo ya físico, material. También puede parecer un trastorno de ansiedad por sustancias ilícitas, como mencioné hace rato, o por algún medicamento, porque hay medicamentos que también lo pueden activar. Ahora, esos son los tipos de ansiedad, pero hay trastornos que están bien relacionados con la ansiedad. No son parte de la ansiedad, pero sí se relacionan un buen. Por ejemplo, el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, el trastorno de acumulación, que es, por ejemplo, cuando acumulan como mucha basura. Los acumuladores compulsivos. Ándale, el programa, ¿no? El programa, exactamente, justamente ese. O, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que es como, por ejemplo, una situación que va a desencadenar, una situación aterradora que empieza a desencadenar muchas cosas, angustias, pesadillas, cosas así. Esos son, les vuelvo a repetir, no son parte de la ansiedad, pero sí se relacionan un buen con esa. Ahora sí que varios trastornos también o inician con la ansiedad o tienen la ansiedad, ¿no? Así como que en su recetario, ingredientes. Ansiedad. Un poco de ansiedad. Exacto. Legit, sí, así es, justamente sí. Y ya regresando ahora sí que al punto inicial, resultaba que por lo que nos enseñaron en la película con Riley, sí terminó siendo un ataque de ansiedad. Sí. Porque presentó sudoración, el aumento del ritmo cardíaco, nerviosismo, pues disociación. Y ya lo dijo, ¿no? Sí. O sea, la única diferencia o una de las grandes diferencias para diferenciar entre un ataque de ansiedad y uno de pánico es lo que estás viendo. Por ejemplo, ahí Riley, por lo que yo entiendo, no tenía algo específico que le haya hecho reaccionar así de, creo que tengo que ponerme toda ansiosa por este momento, ¿no? Fue la bomba. Exacto. Pero, bueno, en ese caso, nosotros lo estamos viendo como espectadores. ¿Cómo es que se ve? O muchos hasta incluso se pudieron haber sentido identificados. Y ahora mi duda es, tú, como alguien que ya ha vivido con pues este tipo de ataques, yo supongo que de alguna manera está constantes, ¿qué es lo que sí y qué es lo que no hay que hacer para apoyar a una persona con la que estemos viendo que pues está pasando por esto? Ok, pues uno de los puntos importantes es cuando estás viendo que una persona tiene un ataque de ansiedad, hay que evitar
ciertos comentarios porque son muy molestos y son muy estresantes, o sea, son más estresantes de lo que se pueden imaginar. Por ejemplo, cuando dicen, ay, tranquilo, ahorita pasa. No seas exagerado. Ay, ¿cómo dio eso? Exacto, sí, porque lejos de ayudarte, o sea, te estresan más. Porque haz de cuenta que es como si la persona te dijera, cálmate rápido. Y entonces tú intentas calmarte rápido para no molestar a la gente. Por ejemplo, hay algunas personas que lo hacen por eso. Y resulta todo lo contrario, porque no le estás dando el tiempo de sentir lo que tienes que sentir, de vivir lo que tienes que vivir. Entonces, pues obviamente la situación se pone más tensa. Sí, no, 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 no. O, por ejemplo, comentarios que evitan comentarios que minimicen, que sea como de, ay, estás exagerando, como que es mucho. Solo quieres llamar la atención. Eso es un exactamente, clásico. Sí, porque realmente, o sea, cada cabeza es un mundo y no vivimos en el mundo de la otra persona. Entonces, ¿cómo sabes que realmente le está pasando muy mal? Pero literalmente muy mal. Esa es una. Por ejemplo, cuando una persona está teniendo ya sea una crisis de ansiedad o una de pánico, cualquiera de las dos, porque, ojo acá, los síntomas son los mismos. Por lo que hemos investigado en el DSM-5, sí. Son los mismos. Sí, literalmente son los mismos síntomas. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cómo los identifico? ¿Cómo sé cuál es cuál? Justamente por lo que comenté, por lo que está desencadenando. Si es el miedo que tienes enfrente o si tienes una carga, por ejemplo, como Riley, que es desde el campamento. Ojo, hay personas que incluso su carga la pueden tener desde la infancia, desde que casi entraron a preescolar. O sea, sí, son cargas bien extremas. O puede ser de una semana, puede ser de unos meses, puede ser de hace muchos años, pero son cargas de estrés que se van acumulando. Sí. Ahora, regresando al punto, cuando una persona está sufriendo, ya sea una crisis, ya sea de pánico o de ansiedad, eviten preguntar, ¿estás bien? No, no está bien. ¿Qué me estás viendo? No está bien, no se siente bien y eso es bastante obvio, porque literalmente, físicamente, es muy obvio. Mejor pregunta, ¿necesitas ayuda? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Te puedo ofrecer algo? Es importante, sí, cambiar las respuestas, las preguntas, porque es muy clásico y creo que todos estamos acostumbrados a esa pregunta de ¿estás bien? Porque, o sea, ya es como una respuesta automática, ¿no? Sí, 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 pero hay personas a las que no les cae tan bien esa pregunta, porque, por ejemplo, hay personas como yo que tendemos a ser muy sarcásticas, entonces como de, sí, mira cómo estoy muy bien. Yo puedo reír, mira. Pero no, o sea, legit, no estás bien, estás muy mal, entonces mejor preguntar, oye, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Quieres que te dé tu espacio? Cosillas así. Bueno, cambiar las preguntas. Ahí yo tengo una duda. Bueno, en mi experiencia. Me parece que también se relaciona con los ataques de pánico / ansiedad, que de repente se me tapan los oídos. Sí, eso es normal. Y solo escucho mi cabeza, entonces como que todo a mi alrededor no desaparece, pero tampoco estoy al 100% en donde debería de estar. Es como que físicamente estás ahí, pero mentalmente no. Exacto. Sí, y en esos casos. Sí, es muy normal. La persona se va a dar cuenta porque literalmente no respondes. O sea, estás tan metido en tu mundo que ni siquiera sabes que hay alguien hablándote. Sí. Entonces, cuando ustedes vean que una persona le hablan y es como que está en su mundo, denle chance. No estén ahí invasivos de, oye, reacciona. Que lo agarren, ¿no? O que lo empiecen a sacudir. Sí, porque puedes estar invadiendo su espacio personal. O sea, si por ejemplo es una persona que tiene, por ejemplo, estrés postraumático, por ejemplo, en una mujer que le ocurrió una situación de violencia o algo así, y por ejemplo le desatan un ataque de pánico, uno de ansiedad, y está muy metida en su mundo, y tú llegas y le tocas la espalda, o sea, se va a poner muy mal. O sea, si haces eso y te suelta un golpe, amiga, amigo,
no te ofendas, porque va a ser una reacción natural de esa persona. Uh-huh. Entonces, evitar tocarla así, porque puedes estar invadiendo su espacio personal. Uh-huh. Y en esos momentos es muy importante el espacio personal, porque justamente lo que necesitas es como tu momento de relajación, de reflexión, o simplemente de que la situación pase. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí, si tú ves que la persona está como muy sumida en sus pensamientos, dale chance. No te acerques, no... A lo mejor puedes sentarte al lado de la persona, ojo, no ahí como chicle, uh-huh. Pero sí a lo mejor como para checar si no se empieza a poner mal y no necesita si ya... A rascar, por ejemplo, hay muchos se autolesionan durante exactamente. Esos ataques, ¿no? Para, por ejemplo, evitar ese tipo, por ejemplo, como dices, de autolesiones. Uh-huh. Pero nada más. O sea, no de estar ahí cerca como chicle. Uh-huh. No, porque no va a ser lo más apto. Al contrario, tiende a ser muy incómodo. Uh-huh. Y a veces, por ejemplo, si la persona no está en su mundo y si te escuchas como de, oye, ¿quieres que me quede contigo? Uh-huh. Y la persona puede que te diga sí, y a lo mejor te dice, necesito que me des un abrazo, necesito que uh-huh. me des la mano, por ejemplo. Y eso tiende mucho a pasar, por ejemplo, cuando, o más bien eso sucede, o eso nos ayuda a que sientas el aquí y el ahora, de una manera más física. Así de que sí estoy aquí, no estaba pasando todo lo que me estoy imaginando. Exactamente, es como que ya más de una manera física, pero siempre y cuando la persona te lo indique. Okay. Porque también puede ocurrir que la persona te diga, ¿sabes qué? No seas malo o no seas mala, dame chance, dame mi espacio. Uh-huh. Y en un momento salgo o en un momento voy contigo, dame chance y yo sé qué hacer. Uh-huh. Porque usualmente ya son personas o ya somos personas que ya sabemos qué hacer. Uh-huh. Algún ejercicio de relajación, de respiración. Algunas personas proceden a rayar alguna hoja, a hacer círculos. Uh-huh. O sea, también el método depende mucho de la persona. Y de lo que mejor le vaya ayudando. De métodos, no sé si tú lo recomiendes. Es uno donde son creo que 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes oír, sí. 3 que puedes oler o escuchar. Me parece que es eso para justamente también traerte aquí y a la hora y distraer tu mente. Sí, es justamente uno de los métodos que recomiendan más los psicólogos y psicólogas. Psicólogos. Pero ese se recomienda más cuando te estás empezando a sentir mal. No cuando ya está el golpe. Empezando. Sí. Okay. Sí, para que te empieces a enfocar en eso, porque cuando el asunto ya está más extremo, no te sirve. Va a ser más complicado. No que no te sirva, sino que va a ser mucho más complicado que te puedas enfocar en eso. Uh-huh. Sí, porque ya está mucho más avanzado. Sí, en efecto. Sí. Ahora, sí, era como les decía yo, hay intervenciones que requieren, por ejemplo, contacto físico, como el abrazo de mariposa, o uh-huh. simplemente un abrazo, cosas así, sí, es importante. Si la persona está consciente, uh-huh. preguntarle si lo requiere, okay. o que la misma persona te lo diga, porque si no, no. Uh-huh. Después de un ataque de ansiedad, puede que, por ejemplo, o de pánico, una persona quiera desahogarse. Uh-huh. No den consejos. Solo escuchen, solamente escuchen, a menos que la persona te pida el consejo. Y si tú crees que eres apto para darlo, que vas a dar un buen consejo que realmente ayude en la situación que se está viviendo, dalo, pero si no, no. O sea, simplemente escucha y es como de no estás solo o no estás sola, cualquier cosa, puedes contar conmigo, me puedes marcar, yo te puedo escuchar, cosas así, pero de ya, a ver, ¿y por qué no hiciste esto? Ya pasó hace mucho tiempo. Ajá, sí, evitar exacto. ese tipo de comentarios porque solo vas a hacer que la persona pues no salga de eso. En lugar de que le estés ayudando, estás haciendo que regrese a donde la quieres sacar. Sí, exactamente. Ahora también es importante evitar apresurar la calma de la persona. Hay personas que durante sus ataques, por eso les decía desde el principio que, o sea, los ataques dependen de la persona. O sea, por ese, usualmente
la diferencia entre un ataque de pánico y de ansiedad. Hay personas que lo marcan por el tiempo, que es como de, el de pánico dura unos minutos, el de ansiedad dura unas horas. No siempre. Hay personas que presentan ataques de ansiedad y puede durar hasta 1 minuto. Por ejemplo, uno de los míos duró exactamente un minuto y fue tiempo récord. O sea, yo dije, no manches, duró menos. Sí. Yo campeona, ya va durando menos, sí. Pero, o sea, no lo midan por tiempo. Entonces, por lo mismo, no sabes cuánto tiempo necesita la persona para poder irse relajando y regresando a aquí y a la hora. O sea, no es como de, ¿ya acabaste? Oye, ¿ya te sientes bien? Ya que irnos. No, o sea, dale su tiempo. Así de, está bien, yo estoy ahí, acompaño, o le doy su tiempo y hasta que se sienta bien. Y dé el parteaguas para decir, ¿sabes qué? Ahora sí, ya vámonos, o ya continuamos, o... Ajá. Sí, la misma persona te lo va a ir marcando. Y ahora evita asumir las emociones en los estados de ánimo, porque es como de, está triste, seguramente era porque estaba triste. ¿Y qué tal y no estaba triste y estaba enojado? Entonces, no asuman las emociones de las demás. No asumas que sabes lo que él está viviendo, o esa persona, ¿no? ¿Qué fue lo que lo, podría decirse, denotó? ¿Cómo se desencadenó? Desencadenó, sí. Ahora, después de una crisis de ansiedad, si tú eres el que tiene ansiedad, no buscas tus síntomas en Google, por favor. Es un clásico, yo lo sé, yo lo he hecho. Error que pueden hacer. Sí, o sea, es muy normal porque, o sea, dices, en la ansiedad es muy común que tiendas a confundirte con alguna enfermedad. Entonces, por lo mismo, es como de, ¿qué me está pasando? Y voy con San Google y busco qué es lo que me pasó y resulta, exacto, 3 días de vida o me dolió la cabeza por el ataque de ansiedad y busco y tengo un tumor cerebral. No tienes nada, es por ansiedad. Cáncer, o sea, es muy normal. Sí, no, o sea, te va a aparecer, pero que te aparezca no significa que lo tengas. Ojo ahí, porque también suele aparecer mucho. Y es algo que, por ejemplo, yo tengo, que es la hipocondría. Hipocondria, perdón, lo pronuncié mal, hipocondria. La hipocondria es maximizar tus síntomas. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, me duele la cabeza, automáticamente lo que yo pienso es un tumor. O me duele la pierna, me la van a amputar. O sea, y realmente no es eso, a lo mejor es un simple dolor. Pero sí, no busca los síntomas. Sí, porque si por ejemplo acaba de pasar tu ataque y tú buscas en Google y de repente te aparece cáncer de cerebro, pues obviamente te vas a volver a activar tú solito un ataque, pero a lo mejor ya no va a ser de ansiedad, ya va a ser de pánico, porque si tú le tienes miedo a morir y ahí dice que tienes cáncer y tú asocias el cáncer con la muerte, pues ahí ya no te va a dar uno de ansiedad, va a ser uno de pánico. No se proyecten así tan feo. No hagan eso, no los busquen en Google. No, banda. No. Ahora, otra de las cosas que se recomienda es, si tu persona cercana tiene ansiedad, o si tú tienes ansiedad, evita ver los noticieros. O sea, yo sé que en la actualidad es importante ver las noticias porque te muestra lo que ocurre día con día, por ejemplo, ahora lo que pasó con COVID, pero ¿qué pasa con COVID? O sea, es un evento catastrófico a nivel mundial. Y si tú piensas catástrofes constantemente y eso te activa la ansiedad o el pánico, y tú ves un noticiero con noticias de tantos millones de muertos por COVID, pues obviamente vas a pensar, ¿y si yo tengo COVID? Y el cerebro es tan poderoso, o sea, literalmente a mí me pasó. O sea, yo tenía un simple estornudo, y no tenía mucho que justamente yo cometí la gran atrocidad de ver un noticiero, justamente estaban pasando lo de la última cepa de COVID que había, y mi cerebro lo asoció, y la mente es tan poderosa que yo todos los síntomas de COVID los tuve, pero nunca tuve COVID. Eso fue lo más chistoso de la situación, nunca tuve COVID.
Y justamente fue porque yo empecé a pensar, ¿y si yo tengo? ¿Y si yo tengo? Y empecé a estornudar y dije, madre, sí tengo. Ajá. Y todo se empezó a ir, Ahora sí que para arriba. Sí, pero realmente nunca lo tuve. Entonces también por eso es importante, no vean noticias. O sea, yo sé, por ejemplo, si quieres ver si hay tráfico, pues sí. O sea, hay cosas que sí se tienen que ver. Por ejemplo, si hay tráfico o si va a llover, aunque no siempre funciona eso, pero hay veces que sí. Entonces, por ejemplo, el de mi celular es muy bueno. Pero, por ejemplo, cosas así sí. Pero que ya por ejemplo, la guerra con Israel, o que lo de Rusia, o que tanto de COVID, o la nueva, o no sé, cosas así que sean temas catastróficos, o que sean, que te lleguen a estresar, que sientas que te van a estresar o te van a afectar, no los veas. Evítalos porque tú solito te lo vas a activar. Exacto, y ya mismo lo dijiste, o sea, nosotros mismos, de alguna u otra manera, decimos, tenemos esa espinita de creo que algo anda mal. Y ahora, no hay que diagnosticarse, pero sí es bueno que empecemos a identificar nuestros propios síntomas, que también sepamos identificar, conocer e investigar, que es lo más importante, es lo que les estamos diciendo cada que tenemos la oportunidad. Investiguen, infórmense con profesionales. Sí, no se guíen en TikTok, por favor. Sí, y más que nada porque afortunadamente en la actualidad se está dando como que mucho más información y se está desatanizando todo lo que tiene que ver con la salud mental, lo cual se me hace demasiado importante también que empecemos a ser empáticos con las personas que padecen de esta o cualquier tema de salud mental que se presente. En el caso de las personas que tengan pues algún familiar, amigo, amiga, amigue o pareja que tenga ansiedad o presente un ataque tanto de ansiedad como de pánico, ya les dimos algunos ejemplos de cómo identificarlos y cómo reaccionar ante ellos. Pues, Liyun, ¿qué recomendaciones nos puedes dar tú que estás de ese lado, no? O sea, después de, ahora sí que sabemos una técnica que es antes de, sabemos qué hacer durante. Y al final ya no se debería de tocar el tema. O simplemente dejarlo morir o platicarlo. ¿Qué hay que hacer al final? Depende de la persona. Es que aquí sí es muy importante ser empático y poner mucha atención, porque la misma persona te lo va indicando. Por ejemplo, hay personas que el hablar de ansiedad les causa ansiedad. Entonces, por ejemplo, ya no me ha dado ansiedad. Oye, ya no me ha dado ansiedad. Y de repente a lo mejor no es que festejes, es que te empiezas a preocupar. Hay personas que se preocupan porque no les ha dado ansiedad. Y si llegan y, hoy vamos a hablar de ansiedad. Entonces es como de... Foquito. Sí, es cierto. Y entonces se activa. Entonces, o sea, hay personas que no les gusta o no es recomendable que les hablen de ansiedad porque se activa. Ahora, después les vuelvo a repetir, la misma persona se los va indicando. Por ejemplo, hay personas que, oye, me acabo de sentir mal, me gustaría platicar contigo de lo que sentí, necesito sacarlo. Entonces ahí les vuelvo a repetir, escuchen, no recomienden nada. Y sean empáticos, más que nada. Sí. Y si alguno de nuestras escuchas, de los que nos están escuchando se siente identificado con alguno de los síntomas que se han comentado pues durante este episodio, ¿cuándo sería recomendable solicitar ya la ayuda profesional? Porque igual estamos dando hincapié en que no se autodiagnostiquen. Principalmente porque, como les hemos explicado, hay muchos tipos de ansiedad, hay muchos síntomas, entonces no hay que encasillarse con decir, yo tengo esto. Siempre es bueno ir con un profesional, pero ¿en qué momento es cuando uno dice, ¿sabes qué? Esto ya no es normal. Sin ir a los extremos de que casi, por ejemplo, en mi caso, que ya yo sentía que me moría, si eres una persona que se daba cuenta muy fácil de las cosas, tal vez puedas llegar a notar que, ¿sabes qué? Como que siento que me estoy estresando de más. Entonces, a partir de ahí, poder empezar a ir trabajando con tu estrés. Por ejemplo, hacer actividades que te ayuden a irte desestresando, algún deporte, no sé. Exactamente, usualmente recomiendan algún hobby.
Pero si tú sientes que no te está ayudando, que como que algo te falta y ese estrés ahí continúa sin que se empiecen a activar los síntomas, podrías acudir desde ahí. Para evitar justamente que ya empiecen a ocurrir los síntomas. Ahora sí que ya que explotes. Exactamente. Ahora, esa es una. Pero, por ejemplo, si hay un niño pequeño y empieza con síntomas de una ansiedad por separación, entonces ahí los papás sí ya tienen que llevarlo. O sea, y por ejemplo, si es por una separación por divorcio, es importante que el niño empiece a ser tratado igual desde antes de que se presenten los síntomas, porque al final de cuentas va a ser un duelo el que va a atravesar el niño, porque entonces, después de tener, o sea, duelo, las dos personas van a estar presentes, puede que sí estén presentes, a menos que la pelea haya estado cañona, chance ya no, pero si las dos personas siguen estando presentes, el pequeño o pequeña está acostumbrado a ver a papá y a mamá, o a mamá y mamá, o papá y papá en la misma casa, y de repente ya no ver a alguien, va a ser como de, ¿qué pasó? Va a ser muy fuerte. Sí, entonces desde ahí, justamente desde ahí para comenzar a prepararlo y evitar eso. Sí, porque no me imagino tener ansiedad. Sí. Y todavía el duelo, porque el duelo es un tema muy delicado e interesante también. Sí, y también puede ir igual desencadenar una ansiedad, por ejemplo la ansiedad por separación. Es que ahora la ansiedad está en todos lados. Sí, que es como... por eso también es importante conocerla, porque como mencionaste en un comentario, o sea, es muy fácil que una persona diga, es que me causa ansiedad. No, te está preocupando, pero no es ansiedad. ¿Sabes qué es ansiedad? Y es como de, es mucha preocupación. No, estás mal. Estás mal. Más que eso. No, así no va. Ahora sí que entonces, como la ansiedad es como la tortilla, ¿no? Aquí la tortilla de maíz, porque no importa cómo la prepares. O sea, si es enchilada, si son chilaquiles, si son quesadillas, termina siendo tortilla. Exactamente. Sigue siendo tortilla de maíz y existe de varios colores, en varias formas, hasta las tostadas. Sí. Varias presentaciones, pero sigue siendo tortilla. Pero sigue siendo tortilla. Sí. Por ejemplo, la ansiedad. Hay varios tipos, pero al final de cuentas tienen el nombre, ansiedad. Y siempre está presente, sí. Hay que saber cómo tratarla, hay que investigar, hay que saber cómo... No cómo autodiagnosticarla, pero sí cómo poder identificarla. Si yo siento que, por ejemplo, me duele la cabeza, pues tal vez es porque o te dio el sol o no tomaste suficiente agua. Pero si, por ejemplo, empiezas a ver, por ejemplo, taquicardia, palpitaciones, sudoración, algo un poquito más extremo y que son varios, dolor en el pecho, entonces ahí sí es como de, a ver, por ejemplo, de primera instancia, como son situaciones que tienden a confundirse con algo físico, pues a lo mejor pues dices, pues me hago un estudio, y si el estudio sale negativo, entonces ya es otra cosa. Entonces voy con un profesional de la salud mental y él es el que, y ese profesional es el que te puede orientar. Sí, ahora también, si tú ya estás presentando los síntomas, o sea, corre, o sea, tú ve y busca la persona, el profesional de salud mental que te dé confianza, porque ojo, tiene que inspirarte confianza, porque si no te inspira confianza, si no tienes cédula profesional ni título, y, o sea, pues no. Y si tú has escuchado que va y cuentas lo de que trata con sus pacientes, con otras personas, o sea, no es profesional. Entonces, o sea, por ejemplo, ese tipo de personas, evítalas. Pero si tiene su título, cédula profesional como corresponde, referencias también. Exactamente, trae buenas referencias y tú lo ves o la ves y dices, como que sí me inspiras confianza, pues adelante, date ese chance a ti también, porque al final de cuentas va a ser un trabajo por y para ti, para que tú te sientes mejor y para que esa ansiedad la vayas tratando, porque no sabes, o tal vez sí sabes, desde dónde está iniciando. Y si es desde muchísimo atrás, pues sí que más a mi favor. Es hasta cuándo puede llegar. Bueno, hasta dónde puede llegar. Y eso va a ser lo sí, más peligroso. No, y también hasta cuándo. Porque, o sea, no es como que mañana me va a pasar. Ya mañana se va. Sí, o mañana, o ¿sabes qué?
algo a mí me dice que mañana me va a dar un ataque de ansiedad por primera vez. No lo puedes eso no agendar. Pasa. Ojalá y pasara. O sea, ojalá, tú ya sabes qué onda. Mañana me va a dar un ataque de ansiedad, me voy a quedar en mi casa todo el día. Sí, ya tengo ahí mis ejercicios de respiración y todo. Y, aquí a la mano. Ajá, y casi mi psicólogo, psiquiatra en el teléfono. No, eso no va a pasar. Ojalá. Entonces, o sea, es importante investigar, conocer los síntomas, pero no para autodiagnosticarse, sino para identificarlos. Exactamente. Y si dices, oye, como que si esto ya lo he presentado y como que está muy persistente, entonces ir y buscar. O sea, pero si pueden prevenirlo desde antes, mucho mejor. Porque cuando se siente nefasto. Uh-huh. Entonces, si se evita, pues estaría mejor. Estaría cool. Sí. Ok. Y pues para terminar, me gustaría, ya sé que nos hemos extendido esta vez un poco más, pero eso es el saborcito. Van a ser largos. Es el saborcito del chismecito. Sí, para concluir, me gustaría pasarles a nuestra entrevistada, porque ella nos va a compartir una carta que pues yo creo que ella lo va a explicar mejor que yo, pero pues le voy a dar este espacio. Aquí tienes. Muchísimas gracias. Bueno, pues, como sabrán, y los que no saben, pues ahora se van a enterar. Yo tengo un libro en Wattpad, lo pueden encontrar, es gratis, lo pueden leer, ahí lo pueden encontrar, se llama La vida y sus emociones, antología de historias y poesías, así lo pueden encontrar. Y justamente yo escribí dentro de mis achaques de ansiedad una carta que yo había deducido como una carta para la ansiedad, pero cuando la leí dije, no, esto no es para la ansiedad, esto es más para las personas que tienen ansiedad como yo y que muchas veces necesitan ayudar, necesitan escuchar o recibir como esa palabra como de aliento, de ayuda, de algo, de alguien. Y surgió esto que se llama A todas aquellas ansiedades. Y dice algo más o menos así. Sentir tu corazón latiendo tan fuerte que duele, la sensación de que en cualquier momento se detendrá, descubrir y generar fobias que jamás en tu vida te imaginaste tener, sentir que todo se acaba, que tus sueños y metas se alejan de ti, que se te acaba el aire, que aunque sabes que es una jugada de tu mente, tu corazón y pulmones están bien, ese estrés que sientes de lo que pasará después, eso es ansiedad. Muchos te dicen lo perfecto que creen que eres, que te ponen en un pedestal sin darse cuenta de la enorme carga que te ponen en los hombros, y muchos otros te manipulan a su conveniencia, haciéndote dudar de quién eres realmente. Mientras tanto, hay otros que te lastiman lentamente hasta acabar con tu seguridad, con tu autoestima y las ganas de vivir la vida. Habrá personas que te digan, úntate mantequilla y que los comentarios se te resbalen, pero ¿cómo decirle a esas personas que tú no eres igual a ellos? Decirle que lleva muchos años de experiencia en esta vida cuando tú sientes que no hace mucho que naciste y abriste los ojos al mundo, en lo que aún te sientes indefenso, lleno de gigantes y peligrosos mortales que incluso parecen tan inocentes. Cómo quitarte el miedo que tienes si sientes que cada vez va en aumento, cómo sentirte bien contigo mismo, cómo consigues tu libertad, cómo se siente ser libre, de dónde tomas fuerza para seguir adelante. Esas son muy pocas preguntas para todas las que tengo en mi cabeza, pero puedo asegurarte que esas son un resumen muy bueno. Si tú eres como yo, estoy segura que te identificas conmigo, que quieres gritar hasta desgarrar tu garganta, que quieres mandar a todos directo a la mierda y poder sentir la libertad que tantos años has añorado sentir, que puedas dormir sin miedo, que puedas ser tú mismo y armar hasta todas las partes más dolorosas de ti. Ojalá y puedas tener un apoyo tan incondicional como el que yo tengo hasta ahora, y que, aunque las ojeras y el cansancio marquen las facciones de sus rostros, están dispuestos a luchar contigo, a levantarte en tus caídas y motivarte a seguir día con día. Si tienes miedo, y te den un fuerte abrazo y te digan que aunque todo se está desmoronando, ellos no se irían de tu lado.
Si tú que lees esto conoces a una persona que pasa por lo mismo que yo, espero que te adueñes de la empatía misma y te acerques a esa persona. La escuches y nunca jamás la minorices y critiques sus problemas, porque nadie es igual a los demás, porque no se siente bien, porque no enfrentan sus problemas como tú y como yo. Solo apoya en la medida de tus posibilidades. Abraza, sé presente, constante y dile que no estás sola o solo. Una persona una vez me dijo que agradecía a la vida el darle la oportunidad de despertar y sentirlo una vez más. Ahora sé a lo que se refiere. Ahora sé lo que es tenerle miedo a la noche cuando antes la amaba, a tenerle miedo a una cama o a dormir. Pero confío en que la ansiedad misma es un pequeño obstáculo que con esfuerzo y constancia podremos pasar, por amor a uno mismo y la vida que deseamos tener. Confía en tu fortaleza y que darás lo mejor de ti para seguir adelante. Si yo vuelvo a leer esto en un futuro, sabes que eres una auténtica amazona y que sabrás afrontar esto como lo has hecho hasta ahora, y que te amo mucho, porque el mejor amor que puede existir es el que te puedes dar a ti mismo. Atentamente, Kim Lee-jun. Bueno, con esto concluimos nuestro primer gran episodio oficial de este podcast. Aplausos. Aplausos, venga, gente. Ya, no lloren. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales. En Instagram como cafecito_con Lizun. Y en TikTok como @cafecito.con.lizun. Y esperamos que no, esperen. Me trabé. Lo siento. Es que la emoción de la carta, ¿ok? Sí. Pero es que también recuerden que este podcast es caserillo, o sea, no crean que es así como de, no manches, hay una gran producción detrás. No. Todo esto es con café, amor y cariño. Exactamente. Pero ahora sí, los esperamos en su podcast aquí por su plataforma de preferencia. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y en Amazon Music. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Uy.